Pues volvemos otra vez al hilo de la presentación de Federico. Me ha hecho una presentación súper larga, un currículum muy largo, pero que en definitiva yo con el concepto del currículum que me quedo es con una cualidad que me ha atribuido que yo creo que no se atribuye aprendiéndola en ningún otro sitio, que es la de ser buena persona. Yo me considero buena persona y de hecho esta exposición me gustaría dedicar todo este espacio a aquellos soñadores y soñadoras, soñadores como tú, Federico, que tienes una mente privilegiada y que tienes un impulso brutal, y soñadores como pues, todos los que forman el equipo de H Policía y personas que nos dedicamos al servicio público, independientemente del sector al que nos dediquemos, pero especialmente pues aquellos que comparten conmigo pues esa pasión como la que es el servicio público dedicado a la policía. Empezaré mi presentación compartiendo pantalla para poderos... Ya está, ya la tienes, tú ya eres. Genial, pues ahora sí que podemos dar comienzo a la presentación. La presentación, como el título de la presentación es Comunicación Empática. Como ya he comentado antes, al final lo que nosotros buscamos y lo que buscan esos soñadores es el bien común, esa forma de trabajar al unísono, buscar la unidad para trabajar en beneficio a la comunidad y no en un beneficio pues, personal o en un beneficio a un colectivo pequeño. Yo creo que en el momento en el que todos los policías o todos los servidores públicos tengamos ese concepto de poder trabajar bajo el concepto unitario, bajo el concepto de poder trasladar y ayudar con nuestra aportación al colectivo general, cuando ese sea nuestro principal objetivo, yo creo que tendremos muchísimo avanzado. Relacionado ya con la comunicación y con la comunicación empática, tendríamos que hablar de que para establecer una comunicación y una comunicación efectiva tendríamos que procurar disponer de que emisor y receptor del mensaje se encontraran en una posición emocional neutra, es decir, que su estado emocional fuera neutro. Teniendo el estado emocional neutro las dos personas, nos encontramos que las dos están a nivel cognitivo capacitadas para poder recibir toda la información, procesarla y entenderse. Es cuando realmente se produce un entendimiento. Pero ¿cuántas veces ocurre eso cuando nos dedicamos a pues, servicios que las personas están en unas situaciones límite? Porque al final, en definitiva, los policías, o la mayoría de personas que nos dedicamos al servicio público, nos encontramos o podemos participar en situaciones muy críticas, en situaciones muy vulnerables de las personas. En ese momento, la comunicación juega un papel fundamental. Y ahí es cuando realmente se ve lo que es un verdadero profesional. Cuando un policía realmente tiene que ser buscado con un perfil en el que implique sus 7 sentidos. 7 o 5. Son 5, pero en realidad yo siempre digo que a esos 5 sentidos se le suman 2 sentidos que son súper importantes y que hay que tener muy en cuenta. Uno de ellos es el sentido del humor. Es muy importante tener sentido del humor, y otra, el sentido común. El menos común de los sentidos, pero que tenemos que aplicar en el día a día y sobre todo utilizarlo para que, pues eso, estas personas que se sienten en una situación vulnerable, en una situación que necesitan ayuda, pues seamos capaces de transmitirle de forma efectiva lo que tiene que transmitir un verdadero servidor público. Os daréis cuenta que el fondo de pantalla, el fondo de todas mis presentaciones, o de toda esta presentación, de hecho tampoco ocupa muchas diapositivas, me parece que son 8 incluida la de la presentación inicial, o sea que tampoco me he estirado mucho,
hay una brújula. Esta brújula viene a significar que los policías andamos, por lo general, bueno, los policías y lo extiendo a la mayoría de servidores públicos, andamos un poco perdidos a la hora de identificar cuál es nuestro norte. Nuestro norte, si estuviéramos en una misma sala y señaláramos todos el norte, estoy seguro que si lo hiciéramos todos con los ojos cerrados, pues uno señalaría hacia un lado, otro señalaría hacia otro, en función de cómo se ubique. Y el problema que tenemos los servidores públicos muchas veces es que no sabemos identificar ese norte. Y no ese punto geográfico, no me estoy refiriendo al punto geográfico de la posición de norte, sino que nuestro norte se centra en las personas. Las personas son nuestro norte, son nuestro verdadero objetivo. Esas personas que sienten una situación de vulnerabilidad, que sienten esa necesidad de ayuda, esa necesidad de comunicarse con un profesional en un momento delicado de su vida y en el que ese profesional tiene que estar a la altura para poder atender a esa persona de forma eficaz, de una forma que esa persona reciba un trato amable. Al final también se ha hablado de policía de proximidad y policía de proximidad como una unidad aislada, como un concepto. Bajo mi punto de vista, la policía de proximidad o ese concepto que se tiene de policía de proximidad tiene que ser un concepto mucho más genérico y tiene que ir marcado ya en el ADN del verdadero policía. El verdadero policía, en su ADN, tiene que llevar pues, el ser, inicialmente ser buena persona y tener un trato amable con los demás. Teniendo un trato amable con el resto de personas, de alguna forma eres también amable contigo mismo. Eso te da la paz suficiente como para poder afrontar cualquier servicio, cualquier requerimiento que tengamos por parte de cualquier persona, de cualquier ciudadano. Acción, reacción. Fijaros que cuando Newton hizo su tercera ley, aplicaba el efecto de la acción y la reacción. Decía que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta al objeto A. De la forma que esto se aplica a lo que nosotros estamos viviendo día a día a nivel operativo y de una forma mucho más sencilla de entender, es que de la misma forma que nosotros tratemos a las personas, seremos tratados. Es decir, si nosotros consideramos que merecemos un trato amable, es necesario que el trato que nosotros ofrezcamos de inicio sea también un trato amable. En el momento en el que una intervención se empieza con un trato arrogante, con una posición jerárquica, en la que nos olvidamos de esa unidad de la que hablaba al principio y ponemos escalas jerárquicas en las que nosotros, asumiendo el rol de policía, porque lo que hacemos es asumir un rol, simplemente eso. Al final somos dos personas que intervenimos en una situación de necesidad en la que una de ellas, pues bueno, está en una situación que necesita de tu ayuda. Eso no significa que en ningún caso el rol de superioridad del policía esté por encima del de la persona que está atendiendo. Si entendemos eso, nos daremos cuenta de que a cualquier persona que nosotros atendamos en la calle vamos a hacerlo de una forma amable y, por lo general, siempre tenemos algún satélite que se nos cuela y, bueno, por muy amable que lo trates, a veces el trato que tú vas a recibir no va a ser el trato que realmente mereces, pero para eso nos dedicamos a los que nos dedicamos. Si no, sería muy sencillo el salir ahí a la calle y ponerte un uniforme a atender a personas. En el momento en el que atendemos a personas, estamos atendiendo a cientos de problemas, a cientos de realidades y sobre todo con lo que nos ocupa a día de hoy, con esta crisis que nos está generando la pandemia, estamos atendiendo a personas en situaciones de muchas veces de extrema vulnerabilidad, en la que posiblemente no nos van a atender o no vamos a recibir un trato todo lo amable que nosotros querríamos o que merecemos, pero
que a veces atiende a las circunstancias personales de cada individuo. El entender eso te permite ubicarte en una situación más vinculada al tenerle compasión a esta persona, que no enfadarte con ella porque realmente te está dando un trato injusto. Yo desde aquí lo que sí traslado es a todos mis compañeros y a todas mis compañeras que a partir de ahora, yo sé que muchos ya lo tienen en cuenta esa posibilidad, pero de que a partir de ahora seamos especialmente sensibles a la realidad que estamos viviendo, a que en realidad no estamos ante una situación normal, en que esa posición emocional neutra que se requiere para intervenir con una conversación normal en la que se pueda razonar, muchas veces no se da, y no se da por ese tipo de problemas. Que seamos comprensivos con eso y que si realmente somos capaces de ver más allá de lo que tenemos delante, de verlo desde el punto de vista que Gemma hacía referencia, desde la compasión, yo creo que para nosotros va a ser mucho menos dañino, nos vamos a hacer mucho menos daño a la hora de poder ayudar a las personas. De hecho, yo siempre le digo a mi compañero, al final, en una intervención policial no gana a aquella persona que tiene la razón, sino aquel que no se va enfadado a casa. Y nosotros como policías, la ley nos otorga una serie de herramientas en las que si hay algo injusto tenemos herramientas suficientes como para marcharnos a casa sin tener que hacerlo de forma que nos tengamos que ir enfadados. En el 100% de las intervenciones policiales se requiere comunicación, o consciente o inconsciente. Ya lo ha referido en su anterior ponencia el compañero Gustavo. Aunque no hagamos nada, estamos comunicando siempre. Es decir, yo puedo estar callado, simplemente mantener un contacto visual y con mi contacto visual estoy transmitiendo información. El cómo tengo la ropa, si mi uniforme es de una forma, si es de otra, si el entorno es un entorno que es propicio a la hostilidad o no lo es, todo aporta información. Por lo tanto, cuidemos los detalles porque son detalles muy importantes y que a veces pasamos por alto y verdaderamente influyen y mucho a la hora de comunicarnos. La comunicación efectiva requiere persuasión y la persuasión está estrechamente ligada con el enamoramiento. Estamos hablando de policía, enamoramiento, el amor, son palabras que a veces en nuestro colectivo te hacen tirar así un poquito hacia atrás y sobre todo cuando estamos en situación en la que, en un contexto en el que la persona que tenemos delante es una persona que no nos está tratando bien. Es una persona que además está violenta con nosotros y que realmente lo que pretende es hacernos daño de alguna forma, sea de forma verbal o sea de forma física. Un aspecto que tenemos que tener claro es el que cualquier servidor público tiene que estar enamorado de lo que está haciendo, de su trabajo. Si no estamos enamorados de lo que hacemos, yo creo que nuestro trabajo puede ser una losa que nos impida incluso ser felices. Por lo tanto, en el momento en el que estamos enamorados de lo que hacemos, tenemos un campo abierto para poder trabajar cualquier tipo de interferencia que nos haga sentir mal y verlo desde eso, desde el perdón, desde la compasión y desde una forma que nos permita tener habilidades para poderlo solucionar. ¿Y qué se requiere? ¿Qué necesitamos para poder enamorar a una persona? Para poder enamorar a una persona, para realmente llevarlo a nuestro terreno, para poderla persuadir, al final lo que nos interesa a nosotros es que si una persona está muy enfadada, está en un estado emocional muy alterado, ese estado emocional baje. Si ese estado emocional no baja, es como si estuviéramos hablando con una pared, porque nuestro cerebro no permite que en una situación de estrés elevado
nuestro procesamiento cognitivo funcione de forma optimizada. Es decir, esa persona va a entrar en bucle. Podemos discutir con él lo que queramos, pero no nos va a escuchar, simplemente nos oirá. Y nosotros necesitamos la escucha activa. Que aquello que nosotros le estamos transmitiendo, esa información que nosotros le transmitimos, esta persona sea capaz de procesarla y que sea capaz de realmente entrar en razón a través de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso lo vamos a hacer de forma consciente, a través de las palabras, y de forma inconsciente, a través de nuestro comportamiento. Ahora veremos cómo. ¿Qué necesitamos para enamorar? Pues exactamente lo mismo que cuando intentamos enamorar a un chico o intentamos enamorar a una chica. Lo primero que tenemos que hacer y lo primero que necesitamos es captar su atención. ¿Y cómo captamos la atención de una persona que tenemos delante y que está muy enfadada con nosotros por el motivo que sea? Imaginaros que nosotros hemos visto a esta persona por la calle y le hemos requerido el motivo por el que no lleva puesta la mascarilla, porque a lo mejor tiene un motivo. Y esta persona pues simplemente está enfadado por su situación personal y su forma de contestarme es una forma inadecuada. Es una forma hostil, es una forma grosera, incluso llega en algún momento a faltarme al respeto. ¿Cómo puedo captar la atención de esta persona? Evidentemente no va a ser llamando la atención, haciéndole así y tocándole la espalda. Evidentemente que no. La forma de romper los esquemas y romper las expectativas iniciales de esta persona, en primer lugar sería escucharlo y hacer una escucha activa de lo que me está diciendo. En el momento en el que nosotros estamos escuchando a esta persona, estamos afectándole a su nivel, a su estado emocional, que además es lo que a nosotros nos interesa. Hemos dicho que para que la comunicación sea efectiva, el estado emocional de emisor y receptor debe ser neutro. En este caso, mi estado emocional, evidentemente, si me están gritando y me están tratando mal, no será neutro, estará un poco activado, pero el de esta persona es una persona que no puede entrar en razón, es una persona que está muy alterada, su estado emocional está muy activado y su parte cognitiva no procesa. En el momento en el que esta persona me está dando explicaciones que, aunque no tengan ningún tipo de razón de ser, o no tengan nada que ver incluso con el requerimiento que le hemos hecho y esta persona se siente escuchada, ese momento para él es un momento importante, aunque no nos lo diga, aunque no nos lo transmita con palabras, esa persona está recibiendo un mensaje no verbal de que es importante para alguien. Y en el momento en el que esa persona se siente escuchado, se siente importante para alguien, empieza a sentirse comprendido. Y en el momento en el que se empieza a sentir comprendido, esa persona está rebajando su nivel de intensidad. De igual modo, también, en el momento en el que se está expresando, en el momento en el que está haciendo ese desgaste energético, transmitiéndonos esa información, transmitiéndonos su rabia, su frustración, muchas veces, porque, bueno, pues porque imaginaros que nosotros le estamos explicando que tiene que llevar la mascarilla y que si no, pues posiblemente se le abrirá un expediente sancionador y que eso le repercutirá a nivel económico. Pues imaginaos que esta persona o se ha quedado sin trabajo o otro compañero lo ha tratado de una forma injusta. Al final pertenecemos a un colectivo que somos muchas personas y cada una, pues, bueno, tiene una forma de proceder distinta a la otra. Por lo general bien, pero hay veces que no tan bien. Y esta persona nos está reprochando esa frustración, esa energía la está dirigiendo hacia nosotros. En el momento en el que nosotros permitimos esa escucha activa, esta persona, su nivel de intensidad emocional, a la que hayan pasado 2-3 minutos, va a cambiar. Su estado emocional bajará, descenderá. Y en el momento en el que nosotros somos capaces de generar ese clima emocional adecuado para que haya esa comunicación, para que haya ese feedback, cuando nosotros hemos identificado eso, lo primero que vamos a identificarlo de forma no verbal sería a través del comportamiento de sus movimientos corporales y de su expresión facial.
vais a ver una modificación de ese comportamiento hostil que estaba transmitiendo inicialmente. No voy a entrar en cómo es el comportamiento no verbal de una persona que está en un estado de hostilidad, porque si no, esto lo alargaría muchísimo y no procede. Pero sí que es cierto de que si somos capaces, y si os quedáis con este concepto de el separar lo personal de lo mal que nos sentimos porque nos está metiendo la bronca, porque nos está gritando, porque su comportamiento es desadaptado, si eso somos capaces de dejarlo a un lado y afrontamos que tenemos una persona que tiene un problema, que posiblemente ese problema le viene originado por un trauma y tiene esa conducta desadaptada porque tiene un problema, seremos capaces a mantener la escucha activa, a escucharlo, y en el momento en el que nosotros escuchamos a esa persona tiene el compromiso moral después de escucharnos a nosotros. Es muy importante. Por lo tanto, hemos generado un clima emocional adecuado y cuando identificamos que ha habido esa modificación en su conducta no verbal, entonces es cuando nosotros empezamos a razonar con él. Os daréis cuenta que esta persona podrá estar enfadada, seguramente continuará reprochándonos cosas, pero estará en una situación de poderse comunicar. Se habrá generado esa comunicación empática que alude el título de esta presentación. ¿Cómo podemos hacerlo también? Y si acudimos a la ciencia, el Giacomo Rizzolatti hizo una investigación en la Universidad de Parma sobre la afectación que tenían o el funcionamiento que tenían las neuronas espejo. Este tipo de neuronas son unas neuronas que tenemos todos en nuestro cerebro y que nos implican a establecer empatía con la persona que tenemos delante. De hecho, gracias a estas neuronas, cuando vemos una película de miedo sentimos miedo, cuando vemos una película triste y vemos que el actor principal se pone muy triste o hay una situación en la que es dramática, nosotros nos entristecemos, y cuando vemos que hay una situación de riesgo, nosotros mismos nos metemos en el papel del protagonista y sentimos como nuestra adrenalina se activa y nuestro cuerpo también hace ese tipo de cambios. Pues este tipo de neuronas juegan un papel fundamental también dentro de la comunicación. Tener en cuenta de que en el momento en el que nosotros tenemos un comportamiento asociado a una comunicación o a un estado emocional tranquilo, de relajación, la otra persona lo que va a hacer es copiar, sentir nuestra relajación, nuestro bienestar, nuestra seguridad, y esta persona va a empezar a desistir de su conducta hostil, de su violencia, y poco a poco ayudará que nuestro comportamiento no verbal, nuestra forma de expresarnos, sea más adecuada y esta persona vaya bajando la intensidad de su estrés, que al final es nuestro objetivo. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Habitualmente lo que ocurre es todo lo contrario. Estas neuronas tienen un efecto inconsciente sobre nosotros y sobre nuestro interlocutor, y lo que hace es que cuando tenemos delante una persona que está ante una situación emocional totalmente desatada, que está bajo estrés y nos está gritando y está muy violenta con nosotros lo que hacemos es copiar su estado emocional. Empezamos a sentirnos como él y lo que hacemos es ir escalando esa violencia, y si lo que nosotros pretendemos es desescalar su estado emocional para podernos comunicar con él, y lo que hacemos es, a través de esas neuronas espejo, lo que hacemos es hacer que la persona que tenemos delante, en vez de bajar su estado emocional, es acelerarlo más, pues estamos haciendo algo totalmente contraproducente a nuestros intereses. Vamos a ver 5 tips esenciales a la hora de establecer una comunicación policial efectiva. El primero de ellos es respetar el turno de palabra. Es muy importante respetar el turno de palabra y, sin darnos cuenta, a veces
lo interrumpimos y lo interrumpimos de forma constante. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque además nuestro interlocutor, cuando está enfadado, lo que va a hacer es en el momento en el que nosotros le demos una explicación, nos va a interrumpir. Y nos va a interrumpir porque no está en situación de podernos escuchar. Por lo tanto, nosotros tenemos que intentar no interrumpir a ninguna persona cuando está emitiendo un mensaje. Y ya he explicado antes todos los motivos y ahora en este punto ya no lo voy a volver a repetir. Pero es un punto súper importante y que va a hacer que esa persona se sienta importante y captar la atención de esa persona. Es súper importante. Analiza toda la información, no nos adelantemos. A veces recibimos 4 datos y nosotros ya estamos de alguna forma sacando nuestros propios juicios y estamos adelantándonos a muchísima información e incluso ya nos adelantamos, interrumpimos y ya decimos lo que a nosotros nos parece. Es importante analizar la información al completo para poder tener el máximo de información. El tercer punto sería no juzgar. Es difícil no juzgar. En el momento en el que nosotros disponemos de información, de forma inconsciente ya emitimos un juicio. Y cualquier juicio va a influir en nuestra conducta. Por lo tanto, intentemos que nuestra conducta no esté influenciada ni por un juicio positivo ni por un juicio negativo. Esa es la única forma que nosotros tenemos de ser totalmente objetivos a la hora de interactuar con una tercera persona. La cuarta, muy difícil, es controlar nuestro ego. Tener a raya nuestro ego es muy, muy complicado, porque influyen procesos complejos que al final siempre de alguna forma hacen que nuestra conducta se vea condicionada a factores externos, a pensamientos, a opiniones personales que al final en definitiva nos aportan, perdón, nos dificultan cualquier interacción con la persona que tenemos delante. Por lo tanto, si queremos que nuestra comunicación sea empática, sea efectiva, tenemos que mantener a raya nuestro ego. Y por último, opina con el mismo respeto que exiges hacia ti, o que exiges hacia ti, o que exiges hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tu hermano, hacia tu pareja, hacia aquella persona que tú realmente quieres. De cómo tratarían o de cómo te gustaría que te trataran a ti o cómo trataran a la persona que tú quieres, intenta tratar tú como policía, como servidor público, intenta tratar a la persona que tienes delante. A veces es complicado porque el entorno es hostil y ya os he comentado que cuando estamos bajo estrés y en un entorno hostil, a veces nuestra parte más visceral es la que toma el mando y nuestra parte más racional es la que nos hace falta en ese momento y la que tiene menos recursos. Por lo tanto, siendo conscientes de que nos ocurre esto, estamos en disposición de poder saber qué nos está ocurriendo y poder empezar a reconducirlo. Todo esto son ejercicios de crecimiento personal que yo considero que no se pueden poner en práctica en un día, pero que sí que son importantes y que yo os invito a que los pongáis en práctica y realmente os daréis cuenta de que es súper satisfactorio los resultados que se tienen. Una diapositiva que no he puesto, pero que os quiero aportar, son algunos consejos para conseguir autoridad policial, para conseguir una autoridad con la persona que tenemos delante y no convertirnos en esa autoridad que jurídicamente nos otorga la ley, entre comillas. Y para conseguir eso os voy a dar 6 consejos. El primero es: no hables de lo que no sabes. Y sobre todo no inventes leyes, normativas o cosas que realmente no son ciertas.
La segunda es, ante la duda, mejor no intervengas. Es mejor no intervenir que crearle un prejuicio a una tercera persona. Todo lo que nosotros hagamos tiene una repercusión directa o indirecta en terceras personas. Y eso nosotros después nos marcharemos del lugar y bueno, nos iremos de allí y para nosotros no tiene ningún tipo de repercusión, pero cuando esa persona llega a su casa y nosotros le hemos creado un prejuicio, yo considero que es importante evitarlo por todos los medios. Por lo tanto, ante la duda, si tenemos alguna duda, es evidente que no podemos saberlo todo y no pasa nada porque no lo sepamos todo. Siempre es mejor preguntar antes que hacer algo que no pertoca. Basa tu comportamiento en un ejemplo a seguir, es decir, si nosotros estamos detrás de personas o asociando un rol en el que tenemos que ejercer un control sobre personas que tienen un comportamiento incívico o un comportamiento desadaptado a la sociedad, lo que tenemos que hacer es que nuestro comportamiento sea un comportamiento ejemplar, que nadie nos pueda decir, pues es que tú estás haciendo exactamente lo mismo. El número 4 sería reconocer nuestros errores. Si nos hemos equivocado, siempre es mejor reconocer que nos hemos equivocado a, como he dicho antes, generar un perjuicio a una tercera persona. El número 5 sería en un contexto hostil. No preguntes cosas que la persona que tenemos delante no está obligada a contestar. A veces pensamos que tenemos la potestad de poder preguntar lo que queramos y hay cosas que nos podemos encontrar en una situación en la que nosotros de poder preguntar, podemos preguntarlo. Por ejemplo, cuando preguntamos a una persona, ¿tienes antecedentes penales? Pues posiblemente esa persona nos diga o sí o no, e incluso nos diga qué tipo de antecedentes. Entonces nos podemos encontrar con personas que nos digan, bueno, pues tú eres policía y tienes medios para hacerlo, pero consúltalo tú. En el momento en el que utilizamos ese tipo de recursos que podemos evitar, también podemos evitar ese tipo de contestaciones, porque al final trabajamos con todo tipo de personas. Evitemos al máximo situaciones que nos puedan hacer sentir incómodos y nos puedan hacer salir de esa estabilidad o de ese estado neutro a nivel emocional que nos permite el ser totalmente racionales y ser efectivos a la hora de ejecutar nuestro trabajo. Y por último, no amenaces con algo que no vas o que no puedes cumplir. Amenazas que no podemos cumplir al final nos desacreditan y entonces sí que perdemos totalmente esa autoridad que nos asume o que nos conlleva el rol que tenemos como policías. Os voy a poner un ejemplo de un vídeo, espero que se escuche bien, en el que no se cumplen casi ninguno de estos indicadores que he mencionado antes. Quiero que le deis un vistazo y a ver qué os parece. Acuérdate que el policía no pide las cosas por favor. El policía ordena, caballero. Sí, pero se debe intervenir cuando hay delito flagrante. Por supuesto, estoy completamente seguro. Completamente seguro. Si no, de esa forma, usted estaría cometiendo abuso de autoridad. Yo sé intervenir. Yo sé mi derecho. ¿Me puede repetir, por favor? El policía solamente puede intervenir cuando hay flagrancia de delito. ¿Me podría usted repetir que no es así? Gracias. Gracias. Dígame en primer lugar, oficial. Su oficial de primera, López Sánchez Rodolfo. Está bien, está muy bien, está muy bien. Yo lo estoy entendiendo, señor. Está muy bien. ¿Yo estoy entendiendo? Usted Zona rígida. ¿Agarró? Zona rígida, ¿Usted señor. agarró? Zona Me rígida. iba a retirar. ¿Quién usted? ¿Quién usted me tiró la puerta? ¿Por qué usted me tira la puerta? ¿Por qué usted me tira la puerta? ¿Por qué usted me tira la puerta? Por favor. Agarra, me tira la puerta. Me tiran la puerta. Momento, por favor. Usted no puede tocar mi vehículo. Usted no puede tocar mi vehículo, señor. Agarra, me tira la puerta. Por favor.
Ya. Ya, un ratito. Ahora voy a explicar yo. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se firma y te lo voy a Ya, firmar? ok. Déjame explicar, oficial. Ya, voy a explicar. Ya. No, voy a grabar porque tengo también derecho. Ya, voy a explicar, oficial. Maltratar el vehículo. Porque eso es lo que he hecho. Agarró la puerta y lo ha lanzado como se le da la gana. Y eso no le da derecho a él. Lamentablemente no te he grabado ese momento. No te grabó ese momento, lamentablemente. Otra los testigos. La señora está acá, lamentablemente se fue. Si la señora ya estaba acá. Pero no tiene derecho a lanzarme de la puerta. No tiene derecho. Y todavía me dice. Bueno, nosotros no podemos exigir nada que nosotros no ofrezcamos. Por lo tanto, si nosotros queremos ser empáticos, si nosotros queremos que nos traten de una forma correcta, una forma adecuada, lo adecuado es que nosotros tengamos un comportamiento que se base pues, en todos estos indicadores que he citado anteriormente. Y para terminar mi ponencia, quiero compartir con todos vosotros una leyenda, con todo lo que tiene de verdad y de mentira, las leyendas. Y esta leyenda trata de un arquero de un reino, y este arquero tenía un sueño. El sueño de este arquero era conseguir la luna. Este arquero se había enamorado de la luna. Y todos los demás arqueros del reino se reían de él, porque decían, pero ¿cómo vas a conseguir la luna? Si eso es imposible. La luna está súper lejos, fíjate. Está súper lejos y es imposible conseguir la luna. Fijaros que un arquero tiene mucha similitud en los tiempos que corren ahora con un policía, una persona uniformada, también un servidor público. En aquella época los arqueros eran servidores del rey. Pues todos los arqueros se reían de él. Decían, es imposible conseguir la luna, fíjate dónde está la luna. Imposible, no lo conseguirás nunca. Pero este arquero tenía ese sueño y luchaba por ese sueño. Y por lo tanto, cada noche, al atardecer, se iba a un lugar del reino y empezaba a tirarle flechas a la luna, porque él quería interceder con la luna y quería traerse a la luna consigo mismo. Y pasaron un día, 2 días, 2 meses, y el arquero no desistía. De hecho, la economía allí en ese momento tampoco estaba muy bien, y entonces el arquero dijo, bueno, es que aunque realmente tire una flecha y alcance la luna, no me la voy a poder traer, y aparte voy a gastar un montón de flechas, voy a atar una cuerda a la flecha, y así si consigo alcanzar la luna, me traeré la luna, y si no, como mínimo no gastaré tantas flechas. El arquero continuó más meses, más semanas, intentando alcanzar la luna. Siempre se iba al atardecer y hasta que amanecía, este arquero continuaba tirando flechas a la luna para ver si podía conseguir aquello que él amaba, de aquello que este arquero estaba enamorado. En realidad, el arquero nunca consiguió la luna. Pero este arquero se convirtió en el mejor arquero del reino. Con esto lo que os quiero decir es que si nosotros tenemos un sueño y queremos alcanzar ese sueño, aquello, ese norte en el que nosotros estamos enamorados, intentándolo una vez y otra vez, nosotros finalmente, posiblemente no alcanzaremos nuestro sueño, o como mínimo no lo alcanzaremos de una forma inmediata, pero sí que nos hará mejores personas y sí que nos hará mejores profesionales. Así que os invito os invito a que luchéis por vuestros sueños y persigáis aquello que todos estamos luchando, que es por esa unidad global de todo
el colectivo y ofrecer un mejor servicio a estas personas que están pasando por situaciones críticas y que es el momento de verdad en el que nos necesitan. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención y me pongo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, queréis hacer alguna aportación, pues estaré encantados de responderos. Juan, yo creo que nos has enamorado tú también y el sueño tuyo es conseguirte y creo que te tenemos ya en la mano. No, somos mejores que el arquero porque ya te tenemos a ti.